Hola, esto es Teológicamente y en este video te quiero explicar qué es el ebionismo. Así que quédate conmigo. Yo soy la luz del mundo. Ahora continuamos con nuestro estudio de las doctrinas centrales. Fue aquí, según los evangelios de Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. el que me sigue no andará en tinieblas. Si eres una persona normal, estoy seguro que en algún momento de tu vida has escuchado hablar del gran superhéroe llamado Batman. Batman es probablemente uno de los más grandes conocidos superhéroes de todas las épocas. Ahora, lo que hace a Batman especial es que él puede volar. ¿No puede volar? Ahora, lo que hace a Batman especial es que él puede correr a la velocidad de la luz. ¿Tampoco puede correr a la velocidad de la luz? ¿No es su poder, no? Ahora, lo que hace a Batman especial es que él tiene superfuerza. Tampoco tiene superfuerza. Entonces, ¿qué digo de Batman? Ahora, lo que hace a Batman muy especial es que no tiene ningún poder especial. La realidad es que Batman es uno de los más grandes superhéroes y sin embargo, él sigue siendo un simple humano. No tiene ninguna fuerza, ningún poder sobrenatural. Es solamente un humano. Oigan, ¿y si decimos que quizás el poder que tiene es que tiene mucho dinero? A lo mejor pega eso, ¿no? ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy millonario. Ahora, aunque Batman solamente es el invento de Bob Kane, el personaje de Batman nos ayuda a entender un poco sobre lo que los ebionitas creían con respecto a la persona de Cristo. Para los ebionitas, Jesús fue un gran ejemplo, una gran persona, un gran profeta y un gran judío digno de admirar porque él guardó toda la ley durante su vida. Pero al final del día, los ebionitas seguían creyendo que Jesús era un simple humano y nada más. O sea que los ebionitas creían que Jesús no era divino, sino solamente humano. Como los ebionitas eran judíos y los judíos mantenían un estricto monoteísmo donde solamente el Padre es Dios, ellos no podían aceptar que Jesús también fuera Dios. Ahora, espera, no estoy diciendo que nosotros como cristianos creemos en más de un solo Dios. Nosotros creemos en un Dios en tres personas. Los judíos en cierta manera creen en un solo Dios y una persona. Pero en otro video hablaré de la Trinidad y de esas otras cosas. Regresando a nuestro tema, la creencia de que Jesús solamente fue un ser humano dio como consecuencia que los ebionitas llegaran a negar la concepción virginal del Señor Jesucristo. Para ellos, Jesús solamente fue el hijo natural de la unión entre José y María. Ahora, cabe mencionar que este grupo de judías llamados ebionitas sí creían que Jesús era el Mesías, el hijo prometido de David, aunque ellos no aceptaban que Jesús era Dios hecho hombre. De acuerdo a varios escritos de los padres de la iglesia, los ebionitas creían que Dios solamente adoptó a Jesús porque vio su vida justa y la manera de cumplir y apegarse a toda la ley mosaica, entre otras cosas. Al creer que Jesús solamente fue un ser humano, los ebionitas también negaron la eternidad y la preexistencia del Señor Jesucristo, algo en lo que el Evangelio de Juan hace mucho énfasis. Pero para nuestra sorpresa, los ebionitas no aceptaban ni el Evangelio según San Juan, ni el Evangelio según San Marcos, ni el Evangelio según San Lucas. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, menciona en su libro que los ebionitas solo aceptaban el Evangelio según San Mateo y eso solamente algunas porciones de él. El historiador Eusebio menciona que los ebionitas usaban también otro evangelio llamado el Evangelio de los Hebreos, que muchos dicen que era una adaptación del Evangelio según San Mateo, pero quitándole ciertas partes que los ebionitas no estaban de acuerdo. Otro padre de la iglesia llamado Epifano menciona que ellos crearon su propio evangelio llamado Evangelio de los Ebionitas, que muy probablemente era el evangelio de los hebreos, del cual les acabo de mencionar. Independientemente de si era o no el mismo evangelio,
no tenemos ninguna copia que nos haya sobrevivido hasta nuestros tiempos. Lo único que tenemos son fragmentos de este evangelio que se encuentran en un libro de uno de los padres de la iglesia llamado Epifano, donde Epifano está tratando de contrarrestar los argumentos de los ebionitas. Bueno, ha llegado nuestro tiempo de nuestro dato curioso. ¿Sabías que los eruditos no saben a ciencia cierta por qué este grupo de judíos se comenzó a llamar ebionitas? Los historiadores, en su intento de tratar de explicar la razón por la cual ellos se llaman ebionitas, han postulado por lo menos 4 razones posibles. La primera es que este movimiento tomó el nombre de su fundador, que supuestamente se llamó Ebión, o Ebión. Ahora, aunque es cierto que hubo muchas sectas en el primer siglo que tomaron su nombre de un fundador, hoy en día se cree que es muy poco probable que realmente existió un hombre llamado Ebión. La única fuente que tenemos de este tal Ebión es lo que nos dice Epifiano en sus escritos, pero la mayoría de las cosas que dice de este personaje son realmente muy confusas y en cierta manera hasta se contradicen una de la otra. Y aparte, el primero en haber escrito con respecto a los ebionitas fue Ireneo de León, y él nunca menciona algún fundador de este movimiento llamado los ebionitas. La segunda postura es que ellos mismos se comenzaron a llamar ebionitas, porque querían asociarse con las palabras de Cristo, donde dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra ebionismo y ebionitas proviene de una palabra hebrea que es ebión, que significa necesitado o pobre. O sea que al llamarse ebionitas, realmente ellos estaban llamando los pobres. Ahora, para los judíos, el concepto de pobreza es diferente quizás al que nosotros tenemos. Para los judíos, el ser pobres no solamente era una condición social, sino que también era una condición espiritual. Una persona pobre era una persona necesitada de Dios. Así que se cree que ellos mismos se llamaron ebionitas o los pobres para demostrar su necesidad que tenían de Dios. La tercera postura es que ellos mismos no se comenzaron a llamar ebionitas, sino que fueron los cristianos los que le pusieron el apodo a ellos de ebionitas o los pobres, porque este grupo demostraba tener una teología pobre sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ellos solamente creían que Jesús fue un simple hombre. Así que al restarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo, ellos rebajaban o empobrecían la verdadera imagen de Jesús. Así que los padres de la iglesia llamaban a este grupo de judíos los pobres porque tenían una teología pobre. Que hace bastante sentido, ¿no? Bueno, la última postura es que este grupo se llamaba ebionitas o los pobres porque literalmente eran pobres. Algunos eruditos creen que estos eran los pobres de Jerusalén que se mencionan muchas veces en el Nuevo Testamento, en particular en las cartas de Pablo, tales como Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. En estas cartas, e incluso en el libro de Hechos, se menciona la situación económica por la cual estaba atravesando la iglesia en Jerusalén, que era mayormente una iglesia conformada por judíos cristianos, que en su mayoría aún seguían reteniendo varias costumbres judías. Esta última postura es muy interesante porque algunos han dicho que los ebionitas que surgieron en el segundo siglo fueron los descendientes directos de la comunidad judía cristiana que estaba en Jerusalén durante el primer siglo. Algunos incluso han dicho que los ebionitas eran los judaizantes que Pablo menciona en el primer capítulo de Gálatas, que de acuerdo a Pablo seguían un evangelio diferente, que podría ser una referencia al evangelio de los hebreos o al evangelio de los ebionitas que ya mencionamos brevemente. Aunque esta última postura es muy atractiva, la realidad es que no tenemos ninguna evidencia contundente que nos ayude a ligar los ebionitas con los judaizantes de los cuales Pablo nos menciona en sus escritos. Pero bueno, espero que hayas aprendido un poco más sobre los ebionitas. Recordemos que ellos solamente miraban a Jesús como un hombre sin ser divino, así como Batman simplemente es un
ser humano que se viste como un superhéroe, pero sigue siendo un ser humano al final de cuentas. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like y también suscribirte a nuestro canal. Estamos tratando de simplificar la teología para que juntos podamos comprenderla. Porque al fin de cuentas, ¿quién dijo que la teología debe de ser aburrida? También quiero tomar un minuto para agradecerle a mis hijos por prestarme todos sus juguetes que teníamos de Batman. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.